Tema de hoy, principios de la interpretación bíblica, clase 2, primera parte. Vamos a orar, hermanos, para poner la clase esta en las manos de Dios. Inclina su rostro. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en tu casa esta mañana. Gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos has preservado, Señor, la vida. Nos has cuidado, Señor, has estado con nosotros, Señor, en medio de todas las situaciones que enfrentamos todos los días. Yo te doy gracias, Padre, porque me permites esta mañana estar delante de mis hermanos. Yo te pido, Señor, que abra su mente, su corazón, Señor, para que sea buena tierra y tu palabra, Señor, que va a ser expuesta esta mañana, caiga, Señor, en corazones dispuestos, Señor, a recibirla. En esta mañana ponemos esta clase en tus manos, Señor, y yo, Señor, como lo que soy nada más, Señor, un instrumento en tus manos, me pongo, Señor, a tu servicio esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mire, vamos a continuar. Nos quedamos pendientes por una situación de salud que tenía que hacer, ¿verdad? Me operaron y pues gracias a Dios ya ando circulando otra vez. Lo que venga después, pues ahí Dios habrá de acomodar las cosas. Entonces, vamos a continuar con la clase. Esta es la segunda clase que vamos a tener de 3. La idea es ayudar a los que quieren enseñar o que ya están enseñando a tener una mejor manera de interpretar las escrituras para que cuando usted tenga la necesidad de exponer o la oportunidad de hacerlo, lo haga de la mejor manera posible. Amén. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver esto que está aquí. Si quiere, sígame ahí. Se lo voy a leer textual porque es importante que lo entendamos. Dice, el lenguaje bíblico, como cualquier otro, existen palabras cuyo significado varía mucho según el sentido de la frase o el argumento que ocurre. Ahorita le voy a explicar todo esto. Es importante, pues, averiguar y determinar siempre cuál sea el pensamiento que se propone el escritor. Así, tomando de guía este pensamiento, se podrá determinar el sentido positivo de la palabra que ofrece dificultad. Resulta pues tan natural tomar en cuenta lo que dice la regla. Es decir, mire, déjenle pongo la regla para poderle explicar bien esto. Esta es la regla que vamos a estudiar para arrancar, ¿ok? Cuando nosotros vamos a leer la escritura, hermanos, si usted quiere, hay pasajes que presentan ciertas dificultades para poderse interpretar correctamente. Y algo que usted y yo usamos todos los días es esta regla. Mire lo que dice. Cuando usted está leyendo un versículo y quiere saber exactamente qué dice ese versículo, ¿ok? Tiene que aplicar con cuidado esta regla. Tomar las frases o las palabras en el sentido que indica el conjunto de la palabra que rodean las frases. Oiga, parece trabalenguas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero no es... Se lo voy a volver a leer. Tomar las frases o las palabras en el sentido que indica el conjunto de palabras que rodean la frase. Es decir, mire, le voy a poner unos ejemplos para que usted entienda esa regla. Perdón, déjame regresarme. A ver. Ok, mire. ¿Cuántos han escuchado la palabra sentido? ¿Verdad? Mira, fíjese bien. Si yo quiero esa palabra, dependiendo en qué frase está o qué palabras la rodean, le va a dar significado. ¿Ok? Mire, la palabra sentido, dicho de una cosa que incluye o expresa un sentimiento, pronunció unas sentidas palabras. ¿Ha oído a alguien que de repente está en un funeral y se para y expresa algo acerca del difunto o le da una palabra de consuelo a la familia y dice, ay, qué sentidas palabras, porque le salió ¿de dónde? Del corazón. Entonces estamos hablando de un sentimiento, ¿verdad que sí? Eso es lo que le da sentido a la palabra o le da significado pues a la palabra. La misma palabra sentido, dicho de una persona que se ofende con facilidad. No le diga nada al hermano porque es bien sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que es de mecha corta. ¿Verdad que sí? ¿Qué le da significado a la palabra? Lo que está atrás, que se ofende.
que se ofende. Es muy sentido, se ofende. ¿Qué le da? El significado. ¿Va quedando clara la regla? ¿Sí? Y son palabras, ¿verdad?, que se las usamos todos los días, pero no lo analizamos. ¿Ok? Mire, aquí hay otra. Capacidad de percibir estímulos externos o internos mediante determinados órganos. ¿Cuántos conocen los 5 sentidos del ser humano? ¿Cuáles son? Oído, vista, nariz, gusto. Y las mujeres tienen un sexto sentido, pero eso es otra cosa. ¿Verdad que sí? ¿Qué le da significado a la palabra? El contexto. No anda en sus 5 sentidos, anda borracho. ¿Verdad? Anda borracho. ¿Qué estamos diciendo? Que anda borracho o anda drogado, tomado o drogado. ¿Qué le da significado a la palabra? El contexto de palabras que están alrededor de ella. ¿Me va quedando claro la regla? Bueno, eso mismo pasa en la Biblia y ahorita lo vamos a ver. Quiero expresarles un poquito más porque yo quiero que les quede claro eso, ¿ok? Ejemplos de la frase. Vamos a ver unos ejemplos, ¿ok? Déjenme buscarlas aquí. Capacidad, ok. Ok, fíjese bien. ¿Tiene sentido anteponer nuestro criterio al de Dios, cuya sabiduría es infinita y nos quiere desinteresadamente? ¿Esta palabra qué significará? ¿Tiene sentido? ¿Vale la pena hacer a un lado lo que yo creo por poner delante de mí lo que Dios dice? ¿Qué le da el significado a la frase? Oye, ¿por qué estás haciendo eso? No tiene sentido. No, para mí sí tiene sentido. Hay una razón por la que yo antepongo mis intereses a los intereses de Dios. Porque Él tiene cuidado de mí, porque Él me ama, porque eso le da sentido a la palabra. Mire, ¿tiene sentido seguir a un Dios que murió en la cruz? Bola de locos, dicen muchos. Su Cristo está crucificado y lo andan siguiendo. Bueno, ellos lo ven ahí, pero el mío resucitó. Y eso le da sentido a mi fe. ¿Ok? Gracias a Cristo, la muerte de un cristiano tiene que... Nosotros no lloramos como los que no tienen esperanza. Yo he llorado mis muertos, pero no como los que no tienen esperanza, porque el dolor de la separación se sufre. Dice la Biblia que cuando Lázaro murió, Cristo lloró, ¿verdad? Mostrando su lado, ¿qué? Humano. Sin embargo, para el cristiano tiene un sentido positivo. No, ya está en la presencia del Señor. Ese ya se está gozando. Ya está del otro lado. Nosotros todavía tenemos que batallar aquí, luchar y esto y lo otro. No, ellos ya tienen un sentido positivo la muerte. Entonces, ¿qué le da significado a esta palabra? Todo lo que la rodea. ¿Ok? En la Biblia es lo mismo, hermanos. Ahorita lo vamos a ver. Voy a irlos introduciendo poco a poco, ¿ok? Ahora mire, fíjese esta palabra. ¿Por qué le estoy poniendo estas palabras? Porque por sí la palabra fe, salvación y otras son muy constantes en la Escritura, pero no siempre significan lo que literalmente significa la palabra, ¿ok? Ya vimos la palabra sentido, cómo cambia de significado dependiendo en qué frase se está utilizando o el contexto en lo que se está utilizando, ¿verdad que sí? Ok. La palabra cámara, máquina para hacer fotografías. Ahora todos tenemos una cámara en el teléfono, ¿verdad? Ahí no hay mucho que explicar, ¿verdad que sí? Y esta otra es como la que tengo yo aquí, con la que estoy grabando, la cámara de video. ¿Ok? Es la misma palabra, son dos cosas distintas. ¿Ok? Aunque ya ahorita los teléfonos hacen las dos cosas. ¿Ok? Pero esta misma palabra se puede utilizar para un refrigerador. Es una cámara frigorífica
donde se guardan bien congeladas las frutas, las verduras. ¿Saben lo que es un cuarto frío? Es una cámara de congelación. Si este fuera un cuarto frío y tuviera congeladores, así es una cámara de... ¿Qué le da sentido a lo que estamos diciendo? Lo que la rodea. ¿Ok? Y esta, anillo tubular de goma que forma parte de los neumáticos. ¿A cuántos se acuerdan de los carros de antes que tenían cámara? Las bicicletas todavía usan cámaras. Las llantas de las bicicletas todavía usan cámaras. Entonces, yo le voy a poner aquí 2 ejemplos. ¿Ok? Imagínense que van a tener bautizos ustedes aquí en la iglesia. ¿Ok? Y Juanito me invita, vamos hermano, porque vamos a ir a la playa. Y yo voy con ustedes. Entonces ya estando ahí me dan ganas de bañarme, pero yo no sé nadar. ¿Ok? Y le digo a Juan, oye Juanito, me quiero meter a bañar. Pues órale hermano, pero es que no sé nadar. ¿Por qué no metes la cámara? Para poderme meter al agua. ¿Sí sabe qué cámara da? La llanta. ¿Ya? Y va Juan al carro y viene con la cámara y me la da. Pero es la cámara de tomar fotos. Pues ¿cómo me la pongo? Para no ahogarme. Pero es la misma palabra, ¿verdad? ¿Qué le daba sentido a lo que le estaba pidiendo? Que estamos en la playa, que me quiero bañar, que no sé nadar. Y luego el domingo venimos a la iglesia y van a presentar a los que se bautizan. Y anda Juanito, corre y corre acomodando las cosas y vengo yo le digo, ¿qué onda Juanito? ¿Qué te ayudo? Ya está todo, pero me falta la cámara para los hermanos cuando pasen. ¿Dónde está? En el carro, y me arranco. Y vengo corriendo y le traigo la llanta. ¿Qué va a decir Juan? ¿Y cómo les tomo la foto con esto, hermano? ¿Qué le da sentido a la palabra? Que están los hermanos, que vamos a tener un evento, que los vamos a presentar a la iglesia, que les queremos tomar una foto. ¿Qué le da sentido? Es la misma palabra, exactamente la misma palabra. Lo que le va a dar el significado es en el contexto en el que se está utilizando la palabra. Es exactamente lo mismo en la escritura, hermanos. Es una regla de interpretación general. Si usted está leyendo algo, tiene que entender en qué contexto se está escribiendo o hablando, ¿ok? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya traigo toda la información aquí, mira, aquí la traigo. Nomás que no se las doy ahorita porque si falla la tablet, pues hasta aquí traigo todas mis notas. Ahorita se los voy a dar a Juanito. Ok, entonces mire, vamos a ver la palabra fe. Ok, en hebreo es pistis, emug en griego. Digo, emug en hebreo y pistis en griego. Ok, significa confianza, dependencia, fidelidad, honradez, pero primordialmente es confianza en Dios para salvación. ¿Ok? Primordialmente eso es lo que significa. Si alguien dice que quiere actuar de buena fe, ¿qué entiende usted? Si alguien dice, te voy a adelantar un pago como acto de buena fe, confianza. Significa confianza ahí. Fe, ahí significa confianza. ¿No, ¿verdad que sí? No significa creer en Dios para salvación. ¿Verdad que no? Va quedando claro porque ahorita nos vamos a ir metiendo, los he tratado de ir introduciendo poco a poco antes de llegar a la Biblia, para que cuando lleguemos ahí ya tengan el concepto lo más claro posible. ¿Ok? Y de mala fe, cuando alguien habla, ¿verdad que sí? Cuando alguien hace algo buscando perjudicar a alguien, está actuando de mala fe. ¿Verdad que sí? Buscando dañar, es crear un daño. ¿Ok? Déjeme avanzarle aquí. Entonces, mire, vamos a ver unos ejemplos bíblicos. Ay, perdón. Discúlpenme. Vaya ahí a Gálatas si quiere seguirme. ¿Cuántos han oído que los notarios públicos dan fe?
Entonces, cuando le falte fe, ¿va a ir con un notario público o qué? ¿No? Entonces, ¿pero dan fe de qué? ¿Qué significa ahí dar fe? Dar constancia, hermano. Asegurar haber visto algo. ¿Ok? Mire lo que dice Gálatas 1:23. Solamente le oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Qué significado tiene la palabra fe aquí? ¿Qué significado tiene? ¿Qué se predica? ¿Qué es? Un mensaje. ¿Y el evangelio qué es? Un mensaje. Mire, la Biblia Dios habla hoy, la versión 2002, solamente oían decir que aquel que antes nos perseguía ahora anda predicando ¿qué? El mensaje. Ve cómo las Biblias con un lenguaje más moderno ya lo traducen así. Aquí la palabra fe significa mensaje. ¿Sí le quedó un poquito claro o lo dejé peor que como llegó? Aquí está, mire, la palabra fe significa mensaje. Ahora vaya a Hechos 17:31. Hechos 17:31. Se lo leo. Por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo, por aquel varón al cual determinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La palabra fe, hermanos, ¿qué significa aquí? Dando fe. ¿Que todos tienen fe ahora? No, presentando pruebas, dando testimonio. Mire, la Reina Valera de 1862, esta versión de la Biblia de 1862 lo menciona así. De lo cual ha dado testimonio. Cuando usted dice, oiga, ¿quién vio lo que pasó aquí en este accidente? Yo doy fe que el Señor se pasó el alto. Yo estoy dando testimonio. Eso es lo que está, esta palabra, aquí la palabra fe significa dar pruebas o testimonio. Cuando Dios levantó a Jesús, le dio testimonio al mundo entero, a todos, de que Él va a juzgar al mundo por Jesús. Jesús va a ser el juez. Ve cómo es la misma palabra y va cambiando de significado según lo que rodea todo el texto o la frase. Ve lo importante que es entender un poquito de las reglas de la interpretación bíblica para poder hacer un buen estudio y poder darle a la iglesia un buen mensaje. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí, hermanos? ¿No? Ok, vamos a la regla número 5. Se deben tomar las palabras en su sentido usual y ordinario, entre comillas figurado, es decir, en el lenguaje fácil de entender de acuerdo a la época en que fue escrito. Aquí aplican los hebraísmos o términos usados por los judíos para referirse a algunas cosas. Mire, la Biblia no es un libro ni americano, ni mexicano, ni chino, no, es un libro, es un producto de la literatura hebrea. ¿Qué significa eso? Que está escrito en todo el contexto cultural, social, espiritual de los hebreos, los usos y costumbres de los hebreos, las leyes dadas por Dios a los hebreos, las interpretaciones de ellos a la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante tomarlo en cuenta porque, mire, no quiero causar controversia, pero se lo voy a poner así. ¿Cuántos han oído que la mujer no debe usar pantalones? ¿Sí o no? Sí. ¿Y dónde dice la Biblia eso?
¿Alguien me puede dar el texto? Lo único que dice que la mujer no debe usar vestidura de varón. ¿Verdad que sí? Pero en los tiempos bíblicos los dos usaban aguas. Porque los hombres usaban una túnica y las mujeres también. ¿Dónde está la diferencia? Se los voy a dejar de tarea para que lo averigüen. Sin embargo, se usan esos textos para decir, no, hermana, no se ponga, no, hermano, no saque del contexto la Biblia. Hay un contexto cultural ahí que no se puede extrapolar, o sea, sacar de esa época y traerlo acá, nada más así. Claro que no. Claro que no. Y yo no le digo, yo no tengo un problema con que la mujer use pantalón. Nunca lo he tenido. Y vengo de una iglesia en la que sí se hacía mucho hincapié en eso. Pero yo no tengo ningún problema. Menos ahora con todo lo que Dios me ha permitido avanzar en el conocimiento de la Escritura. No, debe vestir con prudencia. Eso es otra cosa. Muy distinta, ¿verdad? Pero solo se lo pongo como ejemplo para que podamos entrar, porque ahorita vamos a entrar a eso, mire. Si quiere, sígame ahí. Debe tenerse en cuenta que el sentido usual y ordinario no siempre equivale al sentido literal. Es decir, el tomar las palabras y las frases en un sentido ordinario o literal no significa que siempre deben tomarse al pie de la letra. Ahorita lo vamos a explicar con ejemplos. Como se sabe, cada idioma tiene sus modos propios y peculiares de expresión, y tan singulares que si se traducen al pie de la letra se pierde o se destruye completamente el sentido real y verdadero. Mire, ¿cuántos han dicho, se compró una trocota? ¿Qué está diciendo? La palabra trocota no existe. Es un pochismo eso. Es un lenguaje propio. Pocho ni es inglés ni es en español, se dice pocho, ¿verdad que sí? Hablas bien pocho. Pero no lo tomo literal, sé que se compró una camionetona, una camioneta grande o una buena camioneta, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a entrar a la Biblia. Vamos a ver unos ejemplos. Colosenses 15:39. Si lo quiere buscar, ¿verdad? Y si no, vamos a entrar aquí. Pues estoy tratando de comprimir un poquito, traigo mucho material, pero aquí se los voy a dejar para que le saquen copia y lo tengan. Mire, Colosenses 15:39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, y otra carne la de los peces, y otra carne la de las aves. Mire, este es Pablo el científico. ¿Ok? Y está dando una clase de biología. Hermano, es 1 Corintios, perdón, sí. ¿Qué les dije? Sí, perdón, es 1 Corintios, sí. Ya ven. Al mejor cocinero se le va un tomate entero. Ya ve. Entonces, mire, aquí la palabra que a interpretar es esta. Carne. ¿Ok? Carne. Mire, la Biblia en lenguaje sencillo dice, no todos los que. ¿De qué está hablando? La palabra carne, ¿cómo se va a tomar ahí? ¿En sentido figurado o en sentido literal? En sentido literal, porque está hablando de los cuerpos que componen, de la masa que compone los cuerpos, que es la carne. ¿Verdad que sí? No es lo mismo comerse un pedazo de pollo a comerse un filetote ahí en el Texas Roadhouse. ¿Verdad que no? Hay de carne a carne. ¿Verdad? Entonces aquí, ¿cómo? La palabra se debe de tomar ¿cómo? En sentido literal, estamos hablando de la carne física. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Vamos a ver muchos ejemplos. Por eso estoy tratando de compactar un poquito el rollo. En Juan 6:53, Jesús dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. La palabra carne, ¿qué es? ¿Es literal? ¿Ah? ¿Sería canibalismo?
Los judíos no comían puerco. Imagínense decir, no, me tienes que comer de lo que yo soy. Entonces, ¿qué es? La palabra se interpreta en un sentido figurado, hermanos. Jesús está hablando de la comunión que debe de tener usted con Él y yo con Él. Beber su carne es lo que Él es, su esencia, ¿sí? Participar de su sangre es estar bajo el pacto. Dijo Jesús en la última cena, este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Verdad que sí? ¿Sabía usted que usted y yo estamos bajo el nuevo pacto? Ese pacto que hizo Dios en Cristo Jesús, en su sangre, para la remisión de los pecados. Antes de Jesús, todos los sacrificios no podían quitar el pecado. ¿Sabía usted eso? Ningún sacrificio de los animales que se presentaban en el templo podía quitar el pecado, porque si lo hubiera podido quitar, entonces ¿para qué venía Cristo si los animales lo podían quitar? Cubrían temporalmente el pecado. Por eso cada año tenía que entrar el sumo sacerdote a hacer ofrenda por los pecados de todo el pueblo. Y si él estaba en pecado, ahí mismo quedaba muerto. Pero cuando vino Jesús, su sangre borra, no cubre, borra los pecados. Y nos hace perfectos delante de Dios. Entonces, la palabra carne aquí es participar de la comunión con Él. ¿Ok? No lo podemos tomar literal como en el ejemplo anterior. ¿Ok? Vamos a la regla 6. Nomás le estoy dando unos poquitos ejemplos porque es mucho material lo que traigo y si no los voy a cansar. No quiero que le pierdan el interés. Déjame avanzar. Vamos a la regla 6. Esta es una regla muy importante, la regla del contexto. ¿Ok? Dice, ¿cuál es el contexto de un versículo de la Biblia? El contexto no es otra cosa que lo que está antes y lo que está después de la frase en cuestión. O sea, lo que hacemos es ampliar una vez más el campo de estudio, siempre buscando de él una mejor comprensión, ¿ok? Y hay dos. Ese es el contexto inmediato, que me equivoco de botón. El contexto inmediato es justamente lo que está antes y después del versículo. Ese es el contexto inmediato. Y el contexto general está integrado por todas las porciones bíblicas más remotas en relación con el texto que se interpreta. Tiene los siguientes matices. Todo el libro donde se encuentra la porción, el motivo de interpretación, todos los libros o epístolas escritos del mismo autor del texto y toda la Biblia en general. Cuando yo quiero saber qué dice la Biblia con respecto a un tema en particular, ¿verdad? La salvación, el bautismo, el Espíritu Santo, o las lenguas, los dones, algo así que yo quisiera interpretar de manera más precisa, entonces yo tengo que buscar el contexto general, pero yo le quiero enseñar algo aquí. Miren, ¿cuántos han oído hablar de la confesión positiva? Discúlpeme si usted tiene esta creencia. ¿Sí sabe lo que es eso? ¿Se ha oído hablar de la confesión positiva? De que lo que tú dices te pasa. Que no digas, no confieses, hermano, rechace, que quién se qué. ¿Ha oído gente que habla así? Bueno, se basa en algunos textos bíblicos, pero ahorita vamos a analizar si es cierto lo que dice ahí, ¿ok? ¿Por qué es importante? Mire, esto es importante porque hay algo en la metafísica que se llama justamente así, la metafísica del lenguaje. Es decir, que el ser humano tiene el poder de crear su entorno a través de lo que habla o lo que no dice. Y esa filosofía barnizada con algunos versículos bíblicos se ha introducido en las iglesias. Pero resulta que yo no vivo de lo que yo digo, sino de lo que Dios ya dijo.
Yo no vivo de lo que yo pueda hacer, sino de lo que Dios ya me prometió que va a hacer por mí. ¿Me estoy explicando? Yo no dependo de mí, dependo de Dios. Y eso es lo que depende. Usted como cristiano no depende de usted, ni de su inteligencia, ni de su sabiduría, ni de lo muy bueno que usted pueda hacer para hacer las cosas. Es la gracia de Dios en usted y en mí que nos permite avanzar. ¿Ok? Vamos a entrar para que me entienda un poquito mejor. Ahí tiene más o menos. Toda esa información se las voy a dar, ya la traigo aquí, hermanos. ¿Ok? Mire, vaya al versículo que viene ahí. Es Proverbios 6:2. Bueno, aquí lo vemos, mire. Generalmente se basan en este versículo. Mire lo que dice aquí. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. ¿Ya ves? Dijiste que te ibas a enfermar y te enfermaste. Dijiste, a lo mejor me van a correr porque están cortando horas y te corrieron. ¿Para qué decías? ¿No hubieras dicho? A usted le da risa, pero yo conozco gente que así es. Sí, así, bueno. Pero vamos a ver qué dice la Escritura, a ver si es cierto. Y vamos a aplicar la regla del contexto. Estamos en la regla del contexto. ¿Qué dice aquí? Se lo voy a leer. En la Reina Valera, y lo traigo en una versión también ahí. Hijo mío, dice el versículo 1, Proverbios 6:1. Vamos a leer el contexto. Hijo mío, si salieres fiador por un amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado en las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora. Ya leí el contexto anterior, ya estoy pasando al contexto posterior, lo que viene abajo. Haz esto ahora, hijo mío, líbrate, ya que has caído en las manos de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escapa como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. ¿De qué está hablando aquí? ¿Usted le ha dado la firma a alguien? Que viene con usted, hermano, es que quiero sacar un carro, pero fíjate que mi crédito no está muy bueno. Y me piden un, ¿cómo le dicen? Consignio, ¿verdad? Y te lleva los papeles para que le firmes tú, porque si no paga él, ¿quién cree que va a pagar? ¿Quién cree que va a pagar? Pues, ¿y qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando? Nada que ver con la confesión positiva, de que no digas, hermano, porque te va a venir, no confieses, porque nada que ver. Mire, la Nueva Traducción Viviente, ahí está, sígame si quiere. Hijo mío, si has salido fiador por la deuda de un amigo, o has aceptado garantizar la deuda de un extraño, si quedas atrapado por el acuerdo que hiciste y estás enredado por tus palabras, porque antes no se firmaban contratos, la palabra de las personas tenía valor. No, hombre, ahora ni con contratos los haces que cumplan. Ya no tiene valor ni la palabra ni los papeles. Pero mire, ok, sigue mi consejo y sálvate, pues te has puesto a merced de tu amigo. Ahora trágate tu orgullo, ve y suplica que tu amigo borre tu nombre. No postergues el asunto, hazlo enseguida. No descanses hasta haberlo realizado. Sálvate como una gacela que escapa del cazador, como un pájaro que huye de la red. Hermano, no ande dando la firma. Es lo que está diciendo aquí. No se echando compromisos que no debe. Ve cómo el contexto nos aclara lo que dice la Escritura. Así pues, cuando le salga uno de esos de la confesión positiva, siéntate. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Contrólate, por favor, hermano. Pero hágalo con amor, ¿eh? No lo maltrate. Sí, yo sé, me ha tocado, no, si le platicara. Pero bueno, ve cómo es importante no solo irse con el puro pasaje, sino meterse un poquito. Eso requiere tiempo, hermanos, le va a consumir tiempo.
Vamos a ver otro ejemplo que es muy común en las iglesias. Vamos a hablar de los verdaderos ladrones, asesinos y destructores de la fe. Qué título tan... Vaya conmigo a Juan 10. O si quiere leerlo aquí, mire, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿A quién le asignan siempre este pasaje? ¿Alguien me puede decir? ¿A quién? ¿A Satanás? Y si yo le dijera que Satanás no tiene nada que ver ahí, ¿me tacharía de hereje? Yo no le estoy diciendo que Satanás hace todo eso, hurta, mata y destruye. Yo no le dije que no lo hiciera, ¿ok? ¿Estamos claros? Satanás hurta, mata y destruye. No, yo le estoy diciendo que aquí, Satanás no tiene nada que ver, Y es Jesucristo el que está hablando aquí. Si alguien entra a una casa, un ladrón va a venir a robar, a hacer algo, no viene a hacer algo. Pero no está hablando del diablo. Pero siempre dicen, es que el ladrón, hermano. Bueno, vamos a ver, ¿ok? Vamos a analizarlo el texto, ¿ok? Definitivamente no es. Vaya conmigo bueno, aquí lo traigo, ¿verdad? Vamos al contexto. Mire, vamos a ver la primera parte, porque vamos a leer bastantito. La primera parte, ¿ok? De cierto a cierto os digo, déjalo, leo aquí. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Es Jesús hablando, es una parábola. Y ahorita vamos a hablar un poquito de lo que son las parábolas. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cómo dice el versículo 6? Esta alegoría, ahorita vamos a ver lo que es una alegoría más adelante, les dijo Jesús, pero ellos estaban como muchos, no entendía lo que era, lo que decía, no le entendían de qué estará hablando el maestro. Bueno, aquí Jesús se presenta como el verdadero y legítimo pastor de las ovejas. Y hay mucho que enseñar aquí, hermanos. Nomás de este pasaje, bastantes enseñanzas que sacar. Primero es que Él conoce los que son suyos. Aunque la iglesia esté llena, no todos son cristianos. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que por venir a la iglesia todos los miércoles y los domingos usted no se hace cristiano? ¿Cuántos tienen cochera en su casa? ¿Sí? ¿Y a poco porque se mete todos los días se hace carro? No se convierte en carro por meterse la cochera todos los días. ¿O sí? Igual en la iglesia. Tiene que arrepentirse, nacer de nuevo para ser cristiano. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Ok? Entonces fíjese bien. Hasta aquí Jesús les está diciendo que Él es el verdadero pastor, que Él no anda entrando por donde no debe de entrar, entra por el camino que Dios ha designado para que Él llegue, ¿sí? A las ovejas. Las ovejas lo conocen y lo pueden seguir. Mucha gente se va detrás de los falsos profetas porque no han conocido al verdadero pastor. La voz que oyen no es la de Cristo. Lo está diciendo aquí, Él es el que está diciendo, me conocen y me siguen porque conocen mi voz. ¿Ok? Así queda claro, ¿verdad? Vamos a ver lo que dicen los versículos del 7 al 10. Y aquí es donde va, acuérdense que estamos en la regla del contexto, ¿ok? Aquí es donde va cobrando sentido lo que le estoy diciendo. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores. Pues, entonces, ¿Cristo es diablo o qué? ¿Ya le va cobrando sentido? Él dice que los que vinieron antes de Él,
¿qué eran? Ladrones y son salteadores, pero las ovejas, pero no los oyen las ovejas. Escuche bien, ¿de quién estará hablando Cristo aquí al hacer esa comparación? No, está hablando de los falsos maestros de Israel, de todos los escribas y fariseos religiosos. Eran ladrones y salteadores de la fe de las personas. Escuche bien, el centro de la enseñanza aquí se basa justamente en eso, en no ser ladrones y salteadores de la fe. Por eso la importancia, hermanos, de ser, de tener un compromiso con Dios cuando enseñamos la palabra de Dios, porque usted puede matar la fe de alguien. Yo puedo matar la fe de alguien. Yo tengo mucho cuidado cuando voy a enseñar, sobre todo cuando voy a tocar como estos detalles y el otro que le enseñé, porque sé que son doctrinas que están muy metidas en la iglesia. Entonces hay que saber cómo abordarlas de manera que la gente pueda abrirse para poder enseñarle correctamente. Escuche, la gente ya a veces está ya cuadrada y ya no quieren, ¿verdad? Si usted quiere aprender de la palabra de Dios, no puede ser así. Si usted quiere enseñar la palabra de Dios, no puede ser así, porque Dios lo va a ir llevando en crecimiento en el conocimiento, y eso implicará que tarde o temprano sea confrontada su fe para saber qué tan firme está, y eso lo va a llevar a buscar más el conocimiento para yo afirmar. Eso es lo que ha pasado conmigo, y eso es lo que ha pasado con los que se dedican a estudiar realmente con seriedad la palabra de Dios. Ok, vamos al versículo 10. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí viene el texto: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Hasta aquí ha visto al diablo? ¿No? ¿Verdad que no? Mande. Pero la Biblia dice que el mismo Jesús le dijo a los fariseos: Satanás es su padre. Sí. Entonces Satanás los usaba a ellos para... Satanás es padre de todo aquel que no ha depositado su fe en Jesús. y que no enseñaba conforme a su palabra. Ahorita vamos a ver algo acerca de eso para quedar más claro, pero no podemos decir que está hablando de Satanás, porque no está hablando de Satanás, está hablando de los falsos, de la falsa manera. Mire, Dios había dado leyes para la santidad del pueblo, ¿ok? Pero la ley no era para que la gente fuera salva. ¿Sabía usted eso? ¿Sí sabe? Porque si la ley la pudiéramos cumplir, no hubiera habido la necesidad de que Cristo viniera. Dice Romanos que la ley era el ayo para llevarnos a Jesús. ¿Sabe lo que es un ayo? El maestro. Es decir, la ley mostraba mi incapacidad de poder alcanzar el favor de Dios. Porque aunque yo cumpliera 9 de los 10 mandamientos que todos conocemos, con violar solo uno, me hacía culpable de toda la ley. Pero ahora en Cristo descanso sobre la gracia. ¿Ok? ¿Qué pasaba con los fariseos? Que ponían cargas innecesarias en el pueblo que ni ellos hacían ni podían cumplir. Eran ladrones, eran salteadores, robaban al pueblo, le quitaban el dinero para lo de las ofrendas, los sacrificios, tenían el negocio. Acuérdense que Jesús fue y les volteó las mesas porque tenían casas de cambio, vendían animales que no eran dignos para el sacrificio, pero los vendían. Eran ladrones, estaban robando la fe y destruyendo la fe del pueblo de Dios. ¿Qué les dijo Cristo? Ni entran, ni dejan entrar a los que quieren. Todo el contexto tiene que ver con eso, hermanos. Sí es cierto, les dijo que eran hijos de Satanás porque el contexto en el que les dijo es esto. Jesús les dijo, ellos decían, miren, el pueblo de judío tiene la creencia de que son el pueblo escogido de Dios, y sí lo son, y por ser descendientes de Abraham ya tienen el pase directo al cielo. ¿Sí sabía eso?
Ellos creen eso, pero Jesús les dijo que no. Tenían que arrepentirse y creer en Él. ¿Ok? Y cuando Jesús les dijo que eran hijos del diablo porque las obras del diablo querían hacer, ¿por qué me quieren matar? Satanás es asesino, mentiroso y asesino desde el principio. Y las obras de vuestro padre el diablo andan haciendo. En ese contexto se los dijo. Pero aquí está hablando de la fe. Ahorita vamos a ver los versículos siguientes. Espérenme porque se me movió aquí. Vamos a leer del 11 al 15. Ay. Ya vamos a entrar a las figuras retóricas. Ok, le voy a leer del 11 al 15. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Fíjese bien, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo la conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿De qué está hablando? De los asalariados. ¿Al diablo le pagan o qué? No, hermano, está hablando de los ministros. Y así hay muchos hoy en día que andan nomás por el dinero. No les importan las ovejas, no les importa, traen a cualquiera y, o sea, no, hombre, si le platicara cuántas cosas. Es nada más eso. No les importa el pueblo de Dios, no les importa que crezcan en la fe, no les importa que maduren, no les importa si los problemas que tiene la gente en la iglesia, no les importa. Ellos andan sobre el billete, nomás quieren el billete. Entonces, lo que le quiero decir es que tenemos que leer el contexto, porque citamos generalmente ese texto para aplicárselo a Satanás. Satanás hace todo eso que dice el texto, pero no está hablando de ellos. Esa es una condenación que Cristo está haciendo a los líderes religiosos de su tiempo, que sería muy actual para el día de hoy. ¿Verdad que sí? Entonces, así es como se debe de aplicar la regla del contexto inmediato, ¿ok? La regla del contexto general, a lo mejor en la otra clase cuando les traiga cómo armar más o menos un bosquejo y les quiero enseñar algo de Colosenses, ahí va a haber un poquito más el contexto general, porque no recuerdo si creo que no. Mire, vamos a ver ahora esto. Esto es muy importante también. ¿Sí sabe lo que son las figuras retóricas? Dice que pensé que me iba a tardar más porque traigo bastante material. Mire, las figuras retóricas, si quiere sígueme ahí, son expresiones particulares que enriquecen el lenguaje y describen con palabras llamativas la realidad de las cosas. Se requiere conocer las figuras retóricas utilizadas en la Biblia para realizar estudios que arrojen luz sobre los asuntos que parecen oscuros, exagerados o inverosímiles ante nuestros ojos. Esto nos permitirá una mayor comprensión de dichos asuntos. Las figuras retóricas del lenguaje bíblico son las mismas que usan otros idiomas. Es conveniente diferenciar entre lo que es figura y la realidad. ¿Ok? Entonces, mire, una figura retórica, ¿alguna vez le ha dicho a alguien que la Biblia es para ignorantes? ¿Nunca le han dicho? A mí sí, pero los que son ignorantes son ellos. Le voy a decir por qué. Porque muchas universidades en Estados Unidos, en las materias de literatura universal, tienen a la Biblia como uno de los libros que todos los estudiantes deben leer y estudiar, justamente por la riqueza literaria que hay en ella, es decir, la manera de expresar las ideas de los escritores bíblicos es muy elevada, a pesar de haber sido escrita por gente que muchos no tenían estudios. Perdón. Mande. Necesitan mover los carros largos que están no van a quitar los árboles.
A lo mejor el carro mío también, ¿no? Sí. Juan, por favor. Ok, ¿seguimos o los esperamos? Bueno, seguimos. Entonces, mire. Déjenme ver. Ok. Miren, los antiguos retóricos distinguían de 3 clases de figuras para expresar, o figuras de dicción. Es justamente las figuras de dicción, las de pensamiento y los tropos. Mire, las figuras de dicción o elegancias del lenguaje son escritos o ciertos escritos de la escritura que le proporcionan a la frase cierta viveza o energía. Las figuras de pensamiento son ciertos matices y aspectos que éste adopta según predomina la imaginación, el razonamiento o la pasión. El tropo es la traslación del significado primitivo de una palabra a otro diferente por alguna relación que hay entre los objetos que representan. Es decir, tomas una palabra que tiene cierta relación de parecido física para hacer referencia a otro. Ahorita vamos a ver todo eso, ¿ok? Mira, vamos a seguir avanzando. Mira, las primeras figuras que quiero que veamos son estas, las de comparación. Se llaman figuras simples de comparación a aquellas de muchas figuras retóricas que se caracterizan por establecer de manera explícita una relación entre 2 elementos que poseen cualidades similares entre sí. En este grupo incluimos el símil y las metáforas. Vamos a ver algunos ejemplos de símil, es decir, esa es una figura retórica y así se llama símil, ¿ok? El símil es una figura retórica que utiliza el recurso de la comparación o semejanza entre términos. Generalmente va acompañada por la conjunción como u otra equivalencia. Generalmente el símil va buscando impresionar la mente con algún parecido o semejanza. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a ver el primer ejemplo. Mire, en el Salmo 42:1, el Salmo dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. De la misma manera, el símil es, de la misma manera que el ciervo está desesperado por tomar agua, esa sed que necesita ser saciada, dice el salmista, es la misma sed que yo tengo espiritualmente para ser saciado, llenado de ti. Es un símil. Compara ese deseo o esa necesidad tan grande que tiene el animal con esa necesidad tan grande que tiene él de ser llenado de la presencia de Dios. ¿Ok? Es algo similar en intensidad, ¿verdad? En esa intensidad de deseo. Y luego en Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. ¿Cuántos han sentido ese efecto de la palabra de Dios que de repente está el predicador y sientes que te están dando con todo? Y luego salen los hermanos, ay, me hubiera traído un casco, dice. ¿Verdad que sí? Así es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Entonces el profeta, ¿verdad?, inspirado por el Espíritu Santo, habla, no es mi palabra, dice el Señor, como fuego. ¿Cuántos han sentido que de repente le llega la palabra? Ah, Señor, sientes que te quema, ¿verdad que sí? Bueno, ese es un símil, compara una cosa con el efecto de una cosa con la otra, ¿ok? Déjame ver el tercero. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Se compara esa protección que da, ¿verdad? La gallina, ¿ha visto? Ahí, acá rato salen videos ahí en el tuyú. De la misma manera, de esa misma forma,
el cuidado que Dios quería tener con el pueblo de Israel lo compara con esa figura. Es un símil, ¿ok? Así queda claro, ¿verdad? Son comparaciones. Ahora vamos a ver lo que es una metáfora. ¿Sabe lo que es una metáfora? No es la esposa del semáforo. No es. Es una comparación implícita que no se expresa formalmente como el símil. No aparece pues en ella la conjunción como. El pasaje que se halla en Oseas 13:8, los devoraré como león, es un símil. Pero en Génesis 49:9, cachorro de león es Judá. Esa es una metáfora. ¿Ok? Es una comparación también, pero no lleva la conjunción como, sino que lo aplica directa. Es decir, que compara la fuerza del león o la agresividad del león con Judá. ¿Sí? Cachorro de león es Judá, es como si fuera un leoncito. ¿Ok? Esa es la metáfora ahí. ¿Ok? Mire, pero cuando decimos que Judá es león, Jonatán era águila, Jehová es el sol, mi amada es una rosa, inmediatamente percibimos que las palabras león, águila, etcétera, no están empleadas literalmente, sino que con ellas se quiere denotar únicamente alguna cualidad o característica de estas criaturas. Es decir, la fiereza, la fidelidad, eso es lo que queremos denotar cuando alguien le dice, ay, tienes la piel como si fueran rosas. ¿Verdad que sí? Y otros dicen, no, hombre, la tuya parece lija. Pues no es lija, ¿verdad? Pero se compara con la sensación. Bueno, son características propias. Vamos a ver un poquito de eso en la Biblia. Dice, en la Biblia encontramos muchas metáforas, algunas del tipo antropomórfico. En el Antiguo Testamento, otras basadas en los hábitos de animales, cultos o rituales hebreos. ¿Sabe lo que es un antropomorfismo? ¿No? Miren, la Biblia dice que Dios es espíritu. Él no tiene cuerpo, ¿sabía usted eso? ¿Sí? Sin embargo, se usa un lenguaje antropomórfico. Antropo de hombre y morfo de forma, es una palabra compuesta, es una yuxtapuesta, son dos palabras griegas, antropos y morfo, ¿ok? Entonces Dios para poder comunicarse con el hombre en el lenguaje entendible del hombre, mire lo que dice Isaías 59:11, solo son unos ejemplos. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado, o sea, tapado, cerrado su oído para oír. Ese es un lenguaje antropomórfico, hace referencia a la forma humana o a miembros del cuerpo humano, aunque Dios es espíritu, ¿ok? Aquí lo que está hablando es que Dios, su mano está dispuesta para ayudarnos, para salvarnos, para cuidarnos, para protegernos, y su oído está presto para escuchar nuestras oraciones, ¿ok? En el Salmo 34:15 es otro ejemplo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Es un lenguaje antropomórfico, es decir, que Dios usa ese lenguaje para que nosotros podamos relacionar a Dios con nuestra persona. ¿Sí me explico? Mire, pero viene otro un poco más difícil. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Sabe lo que es el hisopo? Ese también es un lenguaje figurativo. El hisopo era una rama, fue la rama que se usó cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto, cuando mataron al animal, al cabrío, con el hisopo mancharon los linteles de la puerta. Es una hierba amarga, ¿sí? Y aquí el salmista le está diciendo, así como se echó la sangre, échame, límpiame,
márcame. Es lo que le está diciendo. Es un lenguaje también figurativo, ¿ok? Vamos a seguir avanzando. ¿Hay alguna duda hasta aquí, hermanos? Ok. Jesús utilizó muchas metáforas para referirse a su carácter mesiánico. Mire, cuando Jesús hace estas expresiones, ahorita lo voy a explicar un poquito más. Por ejemplo, él dijo, yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Escuche bien. Las primeras, a excepción de la última, las primeras tenían referencia a objetos particularmente puestos en el templo. En el templo siempre había pan. Todos los días se ponía pan fresco. ¿Sabía usted eso? En el tabernáculo. Se tenía que poner, todos los días era pan fresco. Y esto nos habla de que siempre debemos estar ofreciendo al pueblo de Dios pan fresco, palabra fresca, ¿ok? Pero Cristo dijo, yo soy, ese no, yo. Se aplicó esa propiedad, yo soy el pan, el verdadero pan del cielo. Yo soy la luz, siempre estaba un candil ahí prendido, ¿sí? Pero yo soy la luz, no nomás de ahí, del mundo entero. Por eso lo odiaban los judíos, porque ellos entendían esto que Jesús estaba diciendo, ¿sí? Yo soy la puerta, había una puerta principal por la que entraban para llegar a la presencia de Dios. Pero si no quieren llegar, tienen que entrar por mí. Si quieren ir allá, tienen que llegar por mí. Por eso lo mataron, ¿sí? Entonces, metafóricamente, usando un lenguaje metafórico, Jesús usó esas figuras que había en el templo y se las aplicó a él. ¿Ok? Pero había una realidad espiritual en eso, pero usó un lenguaje metafórico. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Pedro utilizó una metáfora para describir el carácter de los falsos maestros. ¿Se acuerda que lo leímos en la primera clase? Y mire las metáforas que usa. Estos son fuentes sin agua. Imagínense un pozo que usted va y no sale nada. Fuentes sin agua. Nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Dos metáforas usó. Son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. No da nada. Ahí pasó, ya ha visto que de repente se viene el aeronazo y parece que va a llover y se la lleva el viento, la tormenta. Y no. Al menos aquí cerquita no sabrá llevar en otros lugares, pero no. Bueno, es lo mismo que está diciendo. Usa un lenguaje metafórico para compararlas a esas personas que son falsos maestros. ¿Ok? Entonces tenemos que tener cuidado cuando leemos eso y vamos a hablar acerca de eso para sacar la idea original y poderle dar una aplicación, ¿verdad? Real. Jesús utilizó una metáfora para describir la experiencia espiritual que sienten aquellos que creen en Él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua. Es una metáfora hablando de esa vida espiritual que fluye de nosotros que somos nuevos creyentes, y ahora la gente que tiene necesidad de saciar su sed espiritual pueden venir a nosotros y nosotros compartir esa agua que brota de nosotros. Mire, otra, a mí me gusta mucho usar eso. ¿Se acuerda cuando Cristo le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino? ¿Sí? ¿Se acuerda? ¿Sabe? Algunas cosas, objetos tienen ciertos significados en la Biblia. Las llaves significan autoridad en la Escritura, ¿ok? Cuando Cristo le está diciendo eso a Pedro, le está diciendo que le está dando autoridad, ¿ok? En el reino. Escuche bien, pero no nomás se lo dio a él. Cuando usted viene a Cristo, oiga bien esto, cuando usted viene a Cristo, usted se apodera de esas llaves. ¿Sabía eso? Usted tiene ahora el poder de abrirle el reino de los cielos a las personas cuando usted le predica el Evangelio. Es su decisión si entran o no, pero también tenemos el poder de cerrarle esa puerta a las personas. Es una responsabilidad muy grande la que tenemos nosotros
como hijos de Dios. ¿Ve? ¿Alguna vez había pensado en esto que le estoy diciendo, de ese pasaje? ¿Verdad que no? Bueno, es cuando tienes que ir profundizando. ¿Qué significado tienen las llaves? ¿Por qué las llaves? ¿Por qué esto? Siempre pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué esto, señor? ¿Y ahora por qué? ¿Y por qué le dio las llaves? ¿Y qué significan las llaves? ¿Y qué autoridad? Las llaves significan, y ahí te vas, 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 hasta que sacas una línea de pensamiento. Entonces, eso que yo le digo es espiritual, hermano. Usted le puede cerrar las puertas del cielo a alguien, pero estamos para abrirle el reino de los cielos a las personas. Si entran o no es decisión de ellos, como les dije ahorita, ¿verdad? Pero esa autoridad la tenemos todos los creyentes, los verdaderos creyentes, ¿ok? Entonces, seguimos avanzando.